de la UNR y analista de la Fundación Libertad para tratar de entender cómo es este tema. Que nosotros tenemos algunos datos de la inflación, conocimos ayer lo que pasó en el total del 2025 y sin embargo nos pasa algo con nuestros propios bolsillos. Buenos días Joaquín, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Todo bien, acá una mañana ¿Estás? calurosa en Rosario. Estás en Rosario, eso te iba a preguntar. Muy bien. Bueno, ayer conocimos los datos de la inflación del 2025, además del dato de diciembre. Eh, ¿Qué análisis podés hacer de esta información y qué se prevé para estos inicios del 2026? Bien, yo creo, bueno, ahí escuchaba que comentaban un poco los números por rubros también. A mí me parece que más allá de que sea un dato que está por encima de lo que se esperaba, las consultoras esperaban un poquito menos, e incluso del dato que salió en INDEC, incluso está por arriba de lo que había dado el índice en la ciudad de Buenos Aires, que a veces lo solemos usar como un indicador adelantado de lo que va a salir después a nivel nacional. Eh, yo creo que lo relevante es pensar si ese dato nos está diciendo que estamos entrando en un proceso en el cual la inflación vuelve a acelerarse o vuelve a tener una senda creciente, o si estos datos altos que están saliendo en los últimos meses sigue siendo un coletazo de todo lo que fue el año pasado, sobre todo la incertidumbre política del segundo semestre. Yo creo que dependiendo de qué respondamos a esa pregunta, un poco podemos intentar ver, más que nada lo relevante que creo yo, que es qué se puede esperar hacia adelante, ¿no? Porque el dato ya está, ya el año pasado terminó, y ahora me parece lo relevante mirar hacia adelante. Joaquín, acá estábamos viendo desde hoy temprano algunos de los festejos, la algarabía del gobierno nacional respecto de marcar la inflación más baja, la inflación anual más baja en los últimos 8 años. ¿A qué crees que se debe este dato que es en términos cuantitativos? Después vamos a hablar de cómo se respalda con el día a día de los argentinos, pero digo, ¿qué fueron las decisiones económicas que se tomaron que hicieron que estos índices hoy marquen esta baja? Bueno, respecto a lo que decías, yo creo que el gobierno, obviamente, desde un punto de vista político, hace un festejo tomando el dato anual. La realidad es que si uno toma desde mayo hasta diciembre, mes a mes, la inflación mensual fue subiendo, lo cual me parece un poco alarmante. Es cierto que fue la inflación anual más baja de los últimos 8 años, eh, y ahí yo creo que en parte refleja sobre todo el gran compromiso fiscal que tuvo el gobierno, que en cierta manera limitó la emisión monetaria en estos años para financiar ese déficit, pero sigue habiendo tareas pendientes y creo que justamente, si bien el horizonte creo que es correcto que tiene el gobierno, siempre las discusiones están en torno a la secuencialidad con las que se toman las medidas. Y yo creo que es contrafáctico, ¿no? Porque no podríamos saber qué hubiese pasado si hubiesen tomado una decisión diferente, ¿no? Pero me parece que algunas decisiones que el gobierno tomó, quizás por el miedo electoral, quizás porque estaban convencidos de otra cosa en los meses posteriores a la salida del cepo el año pasado, quizás fueron los que terminaron generando esta dificultad para seguir con un proceso de desinflación y que haya vuelto a niveles un poco más altos. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses y cómo esto impacta también en la macroeconomía argentina? Bueno, ahí yo creo que lo relevante es ver qué va a pasar con el esquema cambiario. A mí me parece que es positivo que hayan cambiado el esquema en el sentido de que tienen un compromiso establecido de comprar reservas por parte del Banco Central, que era algo que se le exigía, y algo que durante todos los meses, básicamente, de este gobierno, cuando se compraron dólares por parte del Banco Central, eso ayudó a que el riesgo país baje, ayudó a que las tasas bajen, ayudó a que haya crédito y la actividad económica anduvo bien. Después cuando se salió del cepo, que era, eh, digamos, una medida que era esperada y que fue positiva, pero, digamos, se salió solamente para personas humanas, y ahí se dejaron de comprar dólares, y quizás la realidad hubiese sido diferente si el Banco Central compraba 20 o 30 mil millones de dólares como compraron las personas humanas al final accediendo al mercado de cambio en los meses posteriores, quizás el resultado hubiese sido distinto. Ahora que cambiaron el esquema y que ajustan las bandas por inflación, lo relevante me parece que va a ser ver si el gobierno es capaz de comprar dólares, seguir acumulando dólares en el Banco Central, sin que eso presione en el tipo de cambio, es decir, sin que llegue al techo.
si el gobierno consigue que el tipo de cambio se mantenga más o menos estable, como el techo se va actualizando por la inflación, va quedando cada vez más lejos y entonces debería, si hay confianza, ayudar a que se dé un círculo positivo, digamos, un círculo virtuoso, en el sentido de que debería Argentina eventualmente volver a acceder a los mercados de capitales, eso debería calmar las presiones cambiarias y continuar con un proceso de desinflación. Pero obviamente hay variables de estas que el gobierno no las puede controlar y dependerá de si es creíble o no lo que está haciendo. En términos de la confianza hacia la Argentina, estos datos nos permiten pensar en que van a haber más inversiones, que estamos mirados con otros ojos por parte del resto del mundo. Yo creo que hay que tomarlo con un poco más de calma. La realidad es que en los últimos años, si bien desde lo discursivo hubo grandes apoyos de la comunidad internacional, hemos escuchado un montón de presidentes de otros países, empresarios de otros países, hablando maravillas de lo que les parecía el programa económico de Argentina, la realidad es que cuando mirás las inversiones, no ha habido sustanciales entradas de capitales al país, y eso es una tarea que está pendiente y eso es lo que estamos esperando. A veces esas cosas se dan de un día para el otro y empiezan a tener éxito. En los últimos meses las empresas argentinas están pudiendo emitir deuda en buenos niveles. Por ejemplo, en noviembre fue un nivel récord de emisiones de deuda corporativa. Pero acá el paso que queda pendiente es que el Estado Nacional, sobre todo, pueda acceder a los mercados internacionales, cosa que el gobierno intentó en diciembre, en realidad intentó a nivel local para ver si daba una señal que le permitiera acceder a mercados internacionales más adelante. Bueno, no fue del todo exitosa y sigue siendo la tarea pendiente. Yo creo que si se sigue en esta senda, si se siguen acumulando reservas, eso va a alcanzar para que vuelva la confianza y que eventualmente Argentina acceda a los mercados, cuando digo Argentina me refiero al gobierno nacional, que pueda volver a acceder a los mercados y eso generará un círculo virtuoso. Ahora, no es seguro que eso se vaya a dar así, porque no es seguro que el gobierno pueda continuar con este ritmo de acumulación de reservas. Te quería preguntar también algo que hablamos acá en la mesa en forma permanente. El otro día estábamos hablando de cuántos ingresos necesita una familia tipo para, permanecer en clase media en Argentina. No estamos diciendo para pasar el día a día, simplemente para permanecer. Ahora los datos del INDEC dicen, bueno, con 1.200.000 pesos creo que es una familia en Argentina puede vivir. Ni siquiera habla de clases, ¿no? Lo que vemos siempre es el dato económico quizás es bueno en términos cuantitativos, sin embargo vemos que la gente cada vez consume menos, que tiene más dificultades para llegar a fin de mes. Hemos visto, consultado con la audiencia también los salarios. ¿Cómo es esta diferencia que se da entre el día a día del argentino que trata de hacer magia con el dinero y una inflación que tiende a la baja? Bueno, a mí me parece que van un poco de la mano, en el sentido de que en general los procesos que buscan una desinflación generan cierta merma en lo que es el nivel de actividad económica, en el empleo, en los salarios. No necesariamente, no siempre se da así, pero en general cuando uno quiere bajar la inflación, bueno, tiene que ceder un poco en su objetivo del nivel de actividad económica. El problema es cuando tenés bajos niveles de actividad y no podés concretar tu baja de la inflación. Entonces, creo que ahora el gobierno entra un poco en esa disyuntiva para los siguientes meses de hacia dónde va a apuntar los cañones. Es decir, va a permitir que la inflación suba un poco o siga en estos niveles por encima del 2% todos los meses, pero evitando que las tasas de interés suban y de tal manera intentar que la actividad económica mejore y que mejoren el empleo y los salarios, o va a seguir apuntando sus cañones hacia bajar la inflación, pero sabiendo que eso posiblemente te cueste en términos de actividad. Se está dando igual esto de la baja de actividad, ¿no? Sí, la realidad es que estos datos suelen ser bastante, digamos, con cierto retraso cuando los vamos viendo. Es decir, es muy difícil seguirlo en el día a día. Pero sí es cierto que en el segundo semestre de 2025 hubo una gran caída de actividad, sobre todo por la incertidumbre política y sobre todo porque eso se tradujo en tasas de interés extremadamente altas que hacen que el crédito, sobre todo, que fue el gran motor
de la mejora en la actividad que hubo en 2024 se haya perdido. Entonces, cuando se perdió ese funcionamiento del crédito que había sido un poco el impulsor en el 2024, bueno, toda la actividad empezó a bajar. Yo creo que después de las elecciones vimos que las tasas de interés bajaron. Hay que ver si eso termina trasladándose del todo a el crédito, sobre todo, que es lo que te debería dinamizar algunos sectores. El tema también es ese, que no todos los sectores se comportan de la misma manera. A lo mejor, si uno piensa, no sé, en los sectores de bienes de consumo durable, son los que se pueden ver beneficiados si tenés una vuelta al crédito, pero quizás sectores de bienes de consumo no se recuperan en la medida en que los salarios de la población no empiecen a mejorar un poco más. Entonces, bueno, es muy sectorial, depende de dónde pongamos la lupa. Claro. Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Que tengas buen día. Igualmente. Joaquín Aranguis, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Río Negro y es analista de la Fundación Libertad, explicándonos un poquito estos últimos datos que conocimos en la tarde de ayer. Siendo las 8:31, vamos a